Buenos días, en este vídeo voy a referirme a dos conceptos de la materia de la sentencia que son los dos probablemente más complejos, que son lo que se refiere a la congruencia de la sentencia y a la cosa juzgada de la sentencia. Empezaré por el primer concepto, que es el de la congruencia de la sentencia. Bien, la congruencia es un estudio, es un concepto derivado de un antiguo estudio, básicamente basado sobre todo en el principio dispositivo, que en el fondo es una antigua manera de entender el actual derecho de defensa. Es decir, hacia el siglo XII hubo una serie de juristas en Bolonia que llegaron a la conclusión de que la mejor manera de defenderse era que el juez únicamente pudiera tener en cuenta aquello que había sido alegado y probado por las partes en el proceso. Es decir, que el juez no pudiera ir ultra petita partium, más allá de lo pedido por las partes. Es el origen de algo conocido, que es el principio dispositivo, y es una forma de entender el proceso. Puede haber más, podría haber otra forma en la cual pues, el juez sí que pudiera ir más allá de estas peticiones y de la prueba que aporten las partes, pero en nuestra tradición jurídica se ha respetado siempre, con algunas dudas naturalmente y con algunos desarrollos modernos que son interesantes, pero se ha respetado en general el principio dispositivo y el llamado principio de aportación de parte, históricamente heredero de este principio dispositivo. Entonces, ¿qué sería la congruencia? La congruencia es una consecuencia de todo lo que acabo de decir. La congruencia es básicamente que el juez no pueda ir más allá de lo que han dicho, de lo que han pedido las partes, sobre todo. Centrémonos en este punto, pero hay algo más, como veremos después, ¿no? Es decir, que el juez, de alguna forma, no pueda superar el objeto que las partes le han planteado en el proceso. Pero para explicar esto es mucho más sencillo partir de una clasificación de tipos de incongruencia, y a pesar de que hay varias en la doctrina, seguiré la del Tribunal Supremo Español, que en este sentido me parece bastante clara. El Tribunal Supremo Español distingue entre la incongruencia ultra o supra petitum, la incongruencia infra o citra petitum y, por último, la incongruencia extra petitum. Vamos por cada una de ellas. La incongruencia ultra o supra petitum. Bien, es aquella incongruencia que se produce cuando el juez concede más cantidad, por ejemplo, de la que le han pedido las partes. Por ejemplo, una parte ha pedido, pues no sé, 10.000 euros, el juez concede 12.000 sin que nadie se lo haya pedido. O bien, segundo tipo, el juez concede más objetos de los que le han pedido las partes. Por ejemplo, una parte pues pedía un aparcamiento y el juez pues concede el aparcamiento y el apartamento que está junto al aparcamiento y la piscina y el jardín. Es decir, todo esto pues no se lo han pedido y sería este tipo de incongruencia ultra o supra petitum. Después estará la infra o citra petitum, que es aquella que se produce cuando el juez concede menos de lo que ha reconocido el demandado. Es uno de los tipos, por ejemplo, que el juez conceda 10.000 euros cuando la parte demandada, de los 20.000 que le habían reclamado, había asumido que debía 15.000. Entonces dices, bueno, si has asumido que debes 15.000 y no lo pones en cuestión, ¿por qué el juez ahora dice pues que no, que solamente debes 10.000? No. Y el otro tipo que es muy frecuente es la llamada incongruencia omisiva, es el segundo tipo de incongruencia infra petitum, que es básicamente que el juez se olvide de resolver algunos pedimentos de las partes. Esta es una situación frecuente. Por desgracia, no siempre las súplicas, o sea, las peticiones de las partes son claras y es posible que al juez se le pase algo por alto de resolver. Pues bien, esta situación, que en España podría ser subsanada sin necesidad de un recurso de apelación, sino a través de una aclaración de la sentencia para evitar ese recurso, pues bien, también es un caso de incongruencia infra petitum, muy frecuente, insisto.
Pero probablemente el más interesante y el más apasionante desde el punto de vista doctrinal es la incongruencia extra petitum, que se produce cuando el juez no respeta los hechos o el derecho que le han pedido las partes. Pero uno, o que le han alegado las partes, mejor dicho. Pero uno puede decir, hombre, en cuanto al derecho no habría problema, porque existe el principio iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho, lo dice el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, y a partir de ahí, si el juez quiere modificar el derecho que le han alegado las partes para conceder lo que le han pedido por otros argumentos, pues no habría problema. Pero cuidado, que sí que hay un problema, que es el derecho de defensa. Es decir, las partes no pueden alegar una serie de razonamientos jurídicos. Por ejemplo, el demandante no puede dar un razonamiento, el demandado defenderse y después el juez salir por otra parte que nadie le había dicho, ¿no? Porque eso sería sorprender a las partes, y aunque esto de no sorprender a las partes es algo que no está demasiado asumido por la jurisprudencia española, sí que es algo que está extendiéndose en la jurisprudencia mundial a raíz de la jurisprudencia alemana, que no se puede sorprender a las partes, que eso es contrario al derecho de defensa, y en todo caso pues sería un caso de esta incongruencia, ¿no? Pero además también podría ser que el juez modificara los hechos, no en el sentido de manipularlos, sino que el juez haga sus propias aportaciones. Por ejemplo, a través de la prueba de oficio, el juez disponga la práctica de un medio de prueba de oficio y así pues introduzca hechos en el proceso, o bien que el juez pues vea los hechos que se derivan de la valoración de las pruebas practicadas en el proceso y deduzca conclusiones distintas de las que le han dado las partes en la fase de conclusiones. ¿Y esto es lícito? Pues vuelvo a decir lo mismo que antes. Lícito es, naturalmente, el juez puede hacerlo, pero es bueno que les diga a las partes antes que esta ha sido su conclusión para que las partes la puedan combatir. Esto es lo que exige el derecho de defensa, porque de lo contrario, pues podríamos estar ante un tipo de incongruencia. Bien, pasando ya al concepto de cosa juzgada, tengo que decirles que probablemente es el concepto más recargado doctrinalmente de todos los que existen en el derecho procesal. Cuando uno se propone estudiar la cosa juzgada, como fue en mi caso, cuando publiqué mi libro al respecto en el año 2006, pues lo cierto es que me encontré con una marea de publicaciones verdaderamente incontenible. Parecía mentira que la doctrina se hubiera empeñado tanto en este concepto. ¿Y por qué se ha empeñado tanto? Pues por una razón muy sencilla. Se ha empeñado tanto porque da problemas en la práctica. Es decir, son frecuentes los problemas prácticos en que la cosa juzgada concurre, y por ello pues ya desde el propio digesto encontramos declaraciones extensas sobre el concepto de cosa juzgada, pese a que el concepto es muy anterior. El concepto se remonta nada más y nada menos que al Código de Hammurabi. Pueden ustedes ir a la ley quinta de ese código y encontrarán ahí formulada la cosa juzgada formal de una manera arcaica, pero ciertamente pues ahí está el concepto de cosa juzgada. Pero bien, ¿qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es simplemente una prohibición de repetición de juicios. Es decir, los procesos se celebran una sola vez. No se puede volver atrás, no se puede repetir lo que ya se ha juzgado. ¿Por qué? Pues porque sería inseguro jurídicamente. Es decir, estaríamos ahí celebrando un proceso una y otra vez y nunca resolveríamos nuestro conflicto, y por ello tiene que prohibirse la celebración reiterada de este juicio. Y entonces, ¿qué ha hecho la doctrina para intentar impedir este nuevo juicio? Pues bien, lo que ha hecho la doctrina es construir categorías. Esto es muy propio de la doctrina cuando probablemente no sabe explicar muy bien un concepto, empieza a construir categorías doctrinales y bien, ya ha distinguido entre la cosa juzgada formal, que sería la prohibición del juez que ha dictado la sentencia de modificarla a posteriori, de la cosa juzgada material, que sería la prohibición de otros jueces distintos de aquel que ha dictado la sentencia para modificarla, es decir, en un proceso ulterior poner en cuestión pronunciamientos de aquella primera sentencia. E incluso se distinguen dos tipos de cosa juzgada material. La cosa juzgada material
positiva y la cosa juzgada material negativa, o efecto positivo y negativo de la cosa juzgada respectivamente. Bien, ¿qué es? Pues básicamente la cosa juzgada material positiva quiere decir que un juez no puede modificar en parte los pronunciamientos de una sentencia anterior, más que modificarlos, ponerlos en cuestión con una sentencia suya, de manera que habría en el ordenamiento dos sentencias contradictorias. Y en cambio, la cosa juzgada material negativa sería que el juez no puede dictar una sentencia incompatible del todo, completamente, no solamente en algunos pronunciamientos, sino en todo su global, con la que se ha dictado anteriormente. De ahí pues que se diga, bueno, que la cosa juzgada tienen que concurrir las tres identidades del proceso, los sujetos, el objeto y la causa de pedir, para que sea considerada que hay cosa juzgada, es decir, que se ha puesto en cuestión todo esto, ¿no? Pero bien, esto, y especialmente lo último que acabo de decir, esta descripción del objeto del proceso, pues es muy anticuado, ciertamente. No se puede explicar ya así, porque es que la jurisprudencia te lo desmiente. Es decir, cuando uno va a la jurisprudencia, pues encuentra que casos de cosa juzgada material negativa son poquísimos verdaderamente. O sea, un proceso idéntico a otro, no. Esto no se da. Y en cambio, procesos que discutan lo que se ha hecho antes, de estos hay muchos. Y el problema es establecer cuándo efectivamente pues, el proceso posterior pone en cuestión el anterior. Bueno, en fin, es verdaderamente un dispendio doctrinal, un dispendio de esfuerzo pues verdaderamente ímprobo, ¿no? Es por ello por lo que yo he propuesto que la cosa juzgada sea un concepto único, es decir, dejar de distinguir categorías de formal, material, positiva, negativa. No, es muy sencillo. Se hacen dos listados, un listado de los pronunciamientos de la primera sentencia y un listado de los pronunciamientos de la que tendría que ser la segunda sentencia. Y entonces, cuando veamos que hay algún pronunciamiento de la segunda sentencia que se contrapone con la primera, para saber si hay cosa juzgada, lo que tenemos que ver es qué pasaría si a la primera sentencia le quitamos ese pronunciamiento. Si la sentencia mantiene su sentido, no hay cosa juzgada. Podemos juzgar sobre esa cuestión en el segundo proceso. Pero si esa primera sentencia, sin ese pronunciamiento, pierde su sentido, ahí tenemos la prohibición del ordenamiento, esa prohibición de reiteración de juicios. Y ahí, pues efectivamente, tenemos un caso de cosa juzgada. Bien, esto es algo que la verdad permite establecer muy claramente y con mucha simplicidad en la práctica cuando existe cosa juzgada, y nos evita pues acudir a todas esas categorías doctrinales de cosa juzgada formal, material, que al final lo que hacen es distinguir si un proceso pues lo puede modificar el mismo juez, un juez diferente en todo o en parte, pero en realidad estamos hablando del mismo concepto. En todo caso, otro tema interesante, o dos temas interesantes más, son si la cosa juzgada es interjurisdiccional, es decir, si una resolución de un juez penal o de un juez administrativo debe respetar la resolución de un juez civil. Bien, este es un tema mucho más complejo, que no voy a resolver ahora, ni mucho menos, pero que la respuesta debería ser que sí, naturalmente, ¿no? Que lo debe respetar, pero hay matizaciones en el ordenamiento, hay mucho respeto por lo que se dice en las sentencias penales, pero relativamente poco por lo que hay lo que hace a otras sentencias de otros órdenes jurisdiccionales, y ahí la jurisprudencia, la verdad es que navega bastante, y yo creo que el criterio tendría que ser estricto, y lo va a ser en el futuro con la inteligencia artificial, es decir, si ya se ha fallado, punto, ¿no? Y si el pronunciamiento pertenecía a otro orden jurisdiccional, hay que llamar al otro orden jurisdiccional para que resuelva, y si no, pues efectivamente no vale. Pero último punto, ¿la cosa juzgada dura para siempre? Pues sí, teóricamente sí, no hay ninguna disposición en el ordenamiento que diga que la cosa juzgada deja de existir, pero en cambio nadie se atrevería a intentar dar valor actualmente a una sentencia de época romana, ¿no? Entonces, ¿tiene o no tiene eficacia infinita la cosa juzgada? Pues en fin, es un tema que hay que resolver, pero hay que partir de la base de que en principio la eficacia efectivamente está llamada a ser infinita en el tiempo.